Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Dani Rodríguez Carrascal del grado octavo 03. Nuestro profesor es Julio Germán Rubio Escalante. El día de hoy me tocó un tema muy especial, el Imperio Británico. ¿Cómo este imperio llegó a convertirse en uno de los más poderosos de todo el mundo y a moldear a su gusto demasiados países? Conozcamos su historia. Lo que actualmente es el Reino Unido, es decir, las Islas Británicas y la parte norte de Irlanda, antes de la conquista del Imperio Romano, estamos hablando más de 2000 años. Estas islas están habitadas por galeses, por bretoves y pictos, y tras la llegada de los romanos, la población de esta isla, es decir, Inglaterra, que sucumbió bajo los romanos, pero la parte norte de la isla de Inglaterra no cayó, es decir, donde estaban los bretoves, y se separaría mediante un muro, el famoso muro de Adriano. Es decir, que la parte sur, que estaba bajo el poder de Roma, obtendría muchas ganancias económicas y poblacional, pero tras la caída del imperio en esa isla por distintos grupos germánicos, caerían bajo el poder de los anglos, que se ubicaban en la parte norte de la actual Alemania, y de ahí traerían el idioma inglés antiguo. Pero no les duraría mucho esto a los anglos, ya que caerían bajo los bárbaros noruegos que venían a conquistar esta isla, pero ellos lograrían su independencia, pero volverían a caer en el poder. Así fue pasando el tiempo y la isla por fin tuvo un poder, podemos decir, fuerte, en el que había una autoridad que quería unir a toda la isla completa, pero no logró unir el reino de Escocia, que sería el actual pueblo de bretoves, que logró sobrevivir bajo los romanos, y ellos lograron evitar la invasión por parte de Inglaterra a su país, y eso pasó después. La primera colonia que existió en América fue gracias al emperador Jaime I. Fue el que él desarrolló una de sus formas de navegación que en esa época no se habían visto, solo después de la que hizo Cristóbal Colón en América. Por eso, tras llegar al continente americano, es decir, la parte del actual estado de Nueva York, se fundaría la ciudad de Jamestown en honor a Jaime I, y así sería el primer asentamiento inglés en América, ya que el primero fue mediante Cristóbal Colón en la actual isla de Santo Domingo. Así fueron pasando el tiempo y los ingleses veían que España estaba ganando mucho oro y plata de sus colonias en América, en especial en el continente americano, por el virreinato del Perú. Así que los ingleses, por la rabia que tenían, decidirían invadir a España, para así quedarse con las rutas del actual Panamá y Venezuela. Pero los españoles supieron defenderse bien, y ellos mandaron a su armada invencible para contra Inglaterra acabar su poder. Pero ese nombre no le cayó muy bien, ya que también fueron derrotados por los ingleses, y podemos decir que un empate entre ambas potencias. Y así fue como América del Norte empezaba a ganar mucho poder, ya que de ahí nacerían distintos productos nunca antes vistos en Europa, y eso haría que mucha población de Inglaterra se fuera a este nuevo mundo. Y también tras el descubrimiento de Canadá y de la India, se abrirían nuevas rutas comerciales que los ingleses empezarían a tomar, y también ellos crearían una fuerza naval, es decir, la actual Royal Navy, para evitar que España o cualquier imperio lograran invadir la isla con éxito. Y así fue pasando el tiempo y el imperio empezó a ganar más poderío militar en, como sabemos, en el actual Canadá. Y tras la guerra de los 7 años, ellos ganarían a los franceses la actual región de Quebec, y también ellos llegarían a la actual Australia, lo que no pudo Cristóbal Colón llegar a esta región, y tampoco los españoles, ya que España tenía la región de las Filipinas. Así los ingleses tendrían una rivalidad contra los franceses,
y tras el matrimonio de Enrique II y Leonor de Aquitania, Francia y Reino Unido se unirían por un pequeño tiempo, pero tras la guerra entre estas dos mismas potencias para expulsar a los franceses y a los ingleses, estos últimos ganarían y así el Reino Unido perdería ese poderío militar y también se vería afectado cuando el Reino Unido mediante Enrique VIII separaría a su país de la Iglesia Católica, ya que él se quería casar con una de sus esposas. Él tuvo 6 en total, pero el Papa no le quiso conceder matrimonio, ya que eso estaba prohibido en esa época. Así que él decidió separarse de la iglesia para fundar el anglicanismo y así poder casarse con su esposa. Actualmente esa religión es practicada por muchos feligreses. Y así fue pasando, y después de la guerra de los 7 años, como sabemos, ganó el Reino Unido y le quitó Gibraltar y le quitó muchas regiones a España y Francia. Los ingleses intentarían recuperar su poderío económico, ya que sabemos que esa guerra dejó casi en bancarrota al Reino Unido, y como sabemos, sus colonias que producían más, especialmente las americanas, le decidiría aumentar los impuestos, como haría también España, y sabemos el resultado que pasó. Los ingleses en América no les gustó eso y se decidieron tomar en armas la región, y por George Washington, el que mismo luchó en los ingleses, ahora estaba contrario a ellos y fundaría los actuales Estados Unidos de América en 1774, así naciendo la primera democracia. Los ingleses se sentían, podemos decir, humillados por esta guerra, pero ellos no se sentían tan afectados, ya que como sabemos tenían a Canadá y la India bajo su poderío militar. Verían un reemplazo de estas dos provincias a lo que eran antes las 13 colonias, y ellos estaban haciendo más rutas militares y comerciales con China, ya que lo obligaron a unirse a ellos tras la guerra del opio, es decir, la rebelión de los Borgia, para así ellos apoderarse de esta región. Pero antes Francia se había vuelto revolucionaria después de la guerra napoleónicas y antes de la Revolución Francesa, lo que el Reino Unido le preocupó, y tras el ascenso de Napoleón I, es decir, Napoleón Bonaparte a Francia, comenzarían estas famosas guerras, en el que el Reino Unido estaba apoyado con Prusia y Rusia, y formaron 7 coaliciones para derrotar a Francia. Las 5 primeras no funcionaron, por lo que el Reino de Francia, bajo Napoleón, bloquearía al Reino Unido, evitando que le llegara cualquier suministro de Europa, pero Portugal lo apoyó y terminó siendo invadida. Pero tras la batalla de Waterloo, en el que muchos ingleses y prusianos participaron, derrotarían a Napoleón, que sería exiliado a una colonia británica, es decir, la ciudad de Santa Helena, la isla, donde él moriría en 1821. Tras eso, el Reino Unido en la conferencia de Berlín y en el Congreso de Potsdam se volvería una superpotencia naval, y tras el ascenso del Imperio Alemán en 1871 veía con ojos malos a la nueva superpotencia regional como lo era el Imperio Alemán, pero logró calmar esos celos después del reparto de África celebrado en el Congreso de Berlín en 1884, en el que obtuvo casi un cuarto del actual continente africano y extendiendo sus conquistas a Asia. Y como sabemos, después de la guerra del opio, intentarían ellos apoderarse de China, intentando hacer lo mismo en África, pero en vez de este caso en China. Pero los Estados Unidos, bajo su paz americana, rompería la paz inglesa. Así, podemos decir, frenarían el nuevo imperialismo inglés, como dice el título, en el Reino Unido. Pero el Reino Unido ya contaba con muchas colonias en todos los 5 continentes. Podemos decir que 5 tras América del Sur lo lograría con la Guyana inglesa, actual Guayana, que le quitaría la mitad del territorio que actualmente posee este país a Venezuela, es decir, la Guyana Esequiba. Por eso podemos decir que el Reino Unido se apoyaría económicamente.
pero como sabemos tenía unos celos con el Imperio Alemán, ya que el Imperio Alemán, su armada podía competir contra la Royal Navy. Ya nos estamos acercando a inicios del siglo XX y esta firmaría la paz y una alianza militar con Francia y Rusia. Es decir, aquí nació las potencias ententes en el caso de una guerra. Y sabemos que Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano crearían las potencias centrales. Esto no demoraría para que se creara una nueva guerra mundial. Y esto ocurrió después del asesinato del archiduque Fernando I de Austria, en el que el Reino Unido entraría en guerra con el Imperio Alemán. Pero el Imperio Alemán tenía un plan: invadir Bélgica. Y el Reino Unido le había dicho: si usted no nos invade Bélgica, no hacemos la guerra. Pero los alemanes no hicieron caso. Así el Reino Unido entraría en esta Primera Guerra Mundial a apoyar a Francia, para evitar que Francia cayera en mano alemana, ya que a pesar de actualmente ser una potencia, en esa época estaba en declive, ya que había sido humillado por Alemania. Por eso sentía unos celos contra Alemania. Los ingleses inventarían los tanques, que serían utilizados en las guerras de trincheras. Y después de la Revolución Rusa, los rusos salieron para combatir su guerra civil. Y los ingleses ordenarían a los japoneses a quitarles las colonias que tenía Alemania en Asia, es decir, la parte oriental de Guinea Ecuatorial y las islas que le había vendido España a esta, y se las quedó. Después de que el Reino Unido ganó y se celebró el Tratado de Versalles, en este tratado humillaron a Alemania por todo. Le pusieron una deuda impagable, le quitaron territorio y su parte económica infraestructural quedaba a manos de los británicos y franceses. Esto hizo que los franceses se sintieran como los más poderosos, pero su imperio, que había sufrido por la guerra, es decir, perdió económicamente, se empezarían a ver rebeliones. Y la primera fue en su mismo patio trasero, fue en Irlanda, que se independizó. Por eso el Imperio Británico empezaría a crear la Mancomunidad de Naciones o la Commonwealth, es decir, los territorios británicos que se iban independizando. Y así fueron pasando los periodos de entreguerra y el Imperio Británico alcanzó una extensión de más de 35 millones de kilómetros cuadrados, una población de 450 millones de habitantes, algo que ningún imperio había logrado, superando hasta el Imperio Mongol, el continente contiguo más grande del mundo. Pero ya se esperaba que se hiciera una nueva guerra por la humillación que tenía Alemania. Por eso el Reino Unido apoyaría sus colonias en Ruanda, Sudáfrica y Sudáfrica Central, y en la misma Egipto, que se la habían quitado los otomanos, para evitar que Alemania se apoderara de estas. Y en esta se crearía el canal de Suez, actualmente el más transitado del mundo, y es una parte económica para Egipto y todo el mundo mismo. Y tras la Segunda Guerra Mundial, que los británicos le declararon la guerra porque había invadido Polonia y Alemania, la guerra no se veía en su buen momento para Francia, ya que había caído, y el Reino Unido fue bombardeado mediante la Blitzkrieg de Alemania, es decir, su fuerza aérea, pero no fue invadida mediante los alemanes, ya que la Royal Navy era la más poderosa del mundo. Así fue pasando y el Reino Unido logró ganarle a Alemania y a Italia en África, es decir, el Africa Corps, mediante su militar más poderoso de Alemania, así quitándole la colonia de Libia y Etiopía a la misma. Y tras el desembarco de Normandía, apoyando a Francia, los alemanes estaban perdidos, y tras las conferencias y los acuerdos de Teherán y el acuerdo de Potsdam, se rendiría Alemania y se dividiría esta en 4, y el Reino Unido se apoderaría en una de esas zonas, es decir, la zona noroccidental. Esta se uniría a la zona que se formaría la RFA, la República Federal Alemana, y el Reino Unido recibiría sus territorios de Plan Marshall que tenía Estados Unidos para reconstruir Europa, ya que sabemos que el Reino Unido perdió mucho por esto, aunque había ganado sus territorios. Pero esto hizo que muchas de sus colonias se independizaran, la más poderosa del mundo, Canadá y la India, Sudáfrica y la misma Australia.
haciendo que el Reino Unido perdiera su poderío económico y territorial y pasando nomás a las Islas Británicas y otras cuantas en todo el continente. Así fue pasando el tiempo y ocurrió la Guerra Fría, en el que los mismos se vieron implicados, pero no lucharon contra los soviéticos, ya que los soviéticos le ganaban por más en ejército y en armas atómicas. Así fue pasando y el Reino Unido se uniría a la OTAN y se uniría a la Unión Europea, siendo uno de los países postfundadores, ya que se unió después de la fundación. Y así pasaría, y estas se unirían en distintas guerras como las de Corea y las de Vietnam. Y la última antes de la disolución de esta fue la guerra contra Irak de Saddam Hussein, en el que ganó la coalición de los británicos, estadounidenses y de la misma ONU. Pero este imperio llegaría a su fin después de 1997, cuando le entregó Hong Kong a China, y esta devolución se implicó que perdía su estatus de colonia y de imperio también. ¿Qué conclusiones nos deja esto? Nos deja que en su conquista, ya que sabemos que la esclavitud no se quitó en el Reino Unido hasta 1833, muchas de sus culturas en todo el mundo, de sus pueblos originarios, fueron borradas y se hizo una esclavitud sin dudar, podemos decir casi igual o podemos decir superior a la que hizo España en el siglo XV, XVI, XVII y XVIII de nuestra época. También ayudó a moldear el mundo. Como sabemos, muchas naciones actualmente y principalmente de África fueron creadas después de la independencia de esta, como por ejemplo Egipto, la misma Israel, Irak, Sudáfrica y la parte nororiental de África y la misma India, que se separó después y tuvo una guerra civil. También nos deja que moldeó y creó la economía actual del mundo, ya que por las rutas comerciales que poseía en todo el mundo y que tenía muchas naciones en su mano, hizo que el Reino Unido creciera económicamente y también ayudó a muchos países. Y también podemos decir que con su disolución nacieron muchas naciones, ya que antes de la Primera Guerra Mundial y Segunda nomás existían 60 países en todo el mundo. Y actualmente son 2 veces o podemos decir 3 veces más estos países, en total 193 países según la Organización de las Naciones Unidas. Y esto nos deja claro que nosotros tenemos que conocer esto para que la juventud sepa estos hechos que nos caracterizan y corregir los estados y los problemas del pasado y para ser una nación próspera y feliz. Muchas gracias por su atención y espero que le haya gustado mucho mi exposición, que estuvo muy interesante.